Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos aquí en un nuevo programa en el Monte de la Gracia para glorificar al Señor, para bendecir su nombre, para que Él reciba la gloria y para que usted sea bendecido, sea fortalecido y que el Espíritu Santo, poderoso y maravilloso, pueda hablar a nuestros corazones. Hoy estoy aquí muy contenta porque estoy acompañada por dos amigas muy preciosas y muy lindas y voy a pedirles que por favor les saluden en esta tarde. Lucía, mi amiga Lucía, tan preciosa. Muy buenas tardes, mil bendiciones a todos. Hermana Inesita, muchas gracias por la invitación que nos ha extendido hoy y sabemos que el Señor nos va a hablar a todos en esta tarde, así que estén listos y expectantes. Usted en este día, usted le ha pedido al Señor una señal, una palabra profética que lo saque de toda confusión para comprender mejor el propósito de Dios para su vida, para su familia. Y para todo lo que el Señor le ha dado, esta es la tarde, para que el Señor le hable a través de estas siervas que estamos hoy aquí. Gloria al Señor. Así, y también tenemos aquí a otra amiga muy preciosa y muy linda, la hermana Dinia, que ella les va a saludar también en esta tarde. Dinia. Hola, buenas tardes. Realmente es un gusto estar esta tarde compartiendo un tema tan importante para cada uno de los radio oyentes. Espero que sea de edificación para sus vidas, que haya una transformación en sus vidas, en sus casas, en sus familias y para todo el propósito que Dios tiene para sus vidas. Como les repito, es un honor estar esta tarde aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para empezar el programa vamos a hacer una oración por usted que está ahí escuchándonos, viéndonos.
tan preciosa y tan linda que ella es, que ore por ustedes para que reciban algo maravilloso que Dios tiene para ustedes en este día. Lucía, voy a hacer una oración. Amén. Claro que sí, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, presentamos primeramente nuestras vidas, Señor, en esta hora. Perdón. Seas tú, Señor, llenándonos de tu espíritu. Seas tú, Señor, en esta tarde, saturándonos, Señor, de tu unción, para que tú hagas, Señor, conforme a tu voluntad en cada una de las personas que van a estar conectadas, Señor, en esta tarde. Amén, amén, en el nombre de Jesús. Y voy a pedirle a Lidia que si por favor puede orar por las personas que puede ser que estén en otros países escuchándonos. Claro, y efectivamente, Padre, en este momento te presentamos, Señor, a cada persona, Señor, que le va a llegar esta transmisión. Declaramos, Señor, que los oídos se abren, que los ojos empiezan a ver lo que antes nunca habían visto. Que su mente sea transformada, que haya una metamorfosis en todo su pensamiento. Ahora mismo, Señor, cancelamos y anulamos toda distracción, todo aquello que quiere venir a distraerlos para que no reciban. Ahora mismo lo declaramos inoperante, Señor. Venimos derribando toda altivez, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y declaramos la palabra que va a ser una palabra que crea, que da vida, Señor. Al que está enfermo traerá salud, al que no tiene, Señor, algún tipo de posibilidad, sabemos que tú eres el Dios de los imposibles, y algo nuevo, grande, maravilloso vas a hacer en el nombre de Jesús. Usa a la profeta Lucía con todo, Señor, en lo que tú la has equipado, para que pueda, Señor, extraer, para que pueda ser ese canal de bendición, para que todos estos radioescuchas reciban la palabra, Señor, que están esperando. Declaro sobre la vida, Señor, de Inesita, Señor, que ese corazón, esa parte de ella, Señor, que ella asigna para servirte, Señor, va a ser de gran utilidad para cada persona, Señor, que al abrir esta radio, Señor, pueda escuchar, al abrir el Facebook, Señor, pueda ver y entender que es una plataforma virtual donde sale la palabra, y esta trae vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, amén y amén. Y les recordamos que estamos también llegando a través del 930 en la radio AM, a través del sitio web de Radio Costa Rica, a través de Skype, aquí con nosotros, que estamos en nuestros hogares. Y también estamos llegando donde ustedes, a través del Facebook Live, y luego después pueden ver el programa también, el canal de YouTube. Si les has llenado la palabra del Señor, también la pueden compartir con otras personas. Y si tienes una petición, queremos recordarte que siempre estamos orando, que hay muchos grupos de personas que estamos intercediendo, orando por Costa Rica, orando por muchos países, y también orando por toda confianza. Pues, bueno, la semana pasada empezamos un tema de los diseños de Dios, que somos el depósito de los diseños de Dios. Y hoy queremos continuar con estas amadas y lindas hermanas tan preciosas, mis amigas, que ellas están bien sintonizadas con este tema, ¿verdad? Entonces, queremos que sea de bendición para ti. Y quiero pedirle a Reinaldo que por favor nos ponga ahí el título del tema, y me hace el favor. Gracias, Señor. Ahí está. Dice, somos el depósito de los diseños de Dios. Y mire qué águila más linda con esas tonalidades y esas alas, ¿verdad? Esa águila es un diseño de Dios. Y tú que estás ahí escuchándonos, viéndonos, también eres diseño del Creador, diseño de nuestro Padre Celestial. Y de ese es el tema que queremos hablarte hoy. Pero quiero preguntarle aquí a Vinia y a Lucía, que cuando hablamos de los diseños de Dios, porque tal vez muchas personas que nos estén oyendo, bueno, algunas puede ser que
asistan a alguna congregación, pero tal vez muchas personas que nos oigan por la radio, tal vez nunca han escuchado, no saben a qué se refieren. Bueno, ¿qué será eso de los diseños de Dios? ¿Qué puede ser? Entonces, vamos a explicarle a las personas que cuando estamos hablando de los diseños de Dios, ¿a qué nos referimos? Lucy. Sí, bendiciones. Pido disculpas porque por ahí estoy sana de la garganta. Bueno, pero bien. Aquí estamos. Gloria a Dios. Amén. Bueno, es muy importante. Vamos a ver la etimología de la palabra diseño, en realidad, para tener un concepto claro de lo que vamos a poner ahora en esta mesa técnica, Gloria a Dios y profética, para que toda la audiencia que está ahí, los hermanos que ya están conectados, las hermanas que están conectadas ahí, puedan recibir una impartición y sobre todo el conocimiento, el concepto de esta palabra que ahora la hemos estado escuchando mucho, ¿verdad? Los diseños de Dios, el diseño original de Dios, el diseño profético de Dios. Entonces, fíjese, hermana Inesita y hermana Dinia, que la palabra diseño dentro del diccionario dice que es un término italiano. Vea qué tremendo. Es un término italiano que tiene que ver con una representación gráfica del futuro y del porvenir a través de una visión. Dice aquí, el porvenir, visión representada gráficamente del futuro. Lo hecho es la obra, lo por hacer es el proyecto. El acto de diseñar como prefiguración es el proceso previo en la búsqueda de una solución o conjunto de las mismas. Dice también, vea qué interesante, plasmar el pensamiento de la solución o las alternativas mediante esbozos, dibujos, bocetos o esquemas trazados en cualquiera de los soportes durante o posterior a un proceso de observación, de alternativas o investigación. Diseño es el acto intuitivo de diseñar. Podría llamarse también creatividad como acto de creación o innovación. Si ese objeto no existe, o se modifica algo existente. Esto estamos hablando desde el término del diccionario, pero ahora vamos a ver dentro del concepto profético, del concepto de la escritura, que es un diseño de Dios. Un diseño de Dios, primeramente tenemos que aprender algo, conocer algo, que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que planifica. Por eso decimos y hablamos acerca del diseño de Dios o el diseño original de Dios. A ver, es tomando un poco de la palabra que hemos aprendido, el significado etimológico de diseño, vemos que tiene que ver con planos, tiene que ver con un sinnúmero de cosas, bocetos, etcétera, y proyectos. Me gusta mucho esa palabra, ¿verdad? Proyectos. Entonces, Dios es un Dios de diseños, de orden, de planes, de proyectos gloriosamente bien estructurados. Y lo podemos ver nosotros desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda una cronología profética, Génesis desde el principio, revelación, Apocalipsis, el fin de los tiempos. Entonces, todo lo que él hizo funciona en una forma matemáticamente perfecta y extraordinaria. Por ello, nosotros como creación de él debemos conocer sus diseños en nuestras vidas y conocer el diseño del reino de Dios. Aquí la pregunta del millón es, ¿cómo conocer los diseños de Dios? ¿O cómo puedo conocer yo los diseños de Dios? O mi diseño, el diseño de mi matrimonio, el diseño de mis hijos, el diseño de mi negocio, el proyecto de vida por el cual el Señor me ha hecho vivir aún en la tierra de los vivientes. Entonces, ¿qué es un diseño? Vamos a ver qué es un diseño. Es el plan de acción detallado que Dios da al hombre y a la mujer para ponerlo por obra.
con las configuraciones, métodos. Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros y para mí. O sea, no somos copia de nadie, somos un diseño original de Dios. Algunos están diciendo, gracias a Dios. Dice, y para mí, pero ese diseño no lo va a encontrar ni en una piscina, ni durmiendo, ni paseando. Lo va a encontrar buscándolo a Él en la intimidad. Dios nos dio un diseño original para tener éxito. Entonces, primeramente, tenemos que aprender que se nos sea revelado el diseño de Dios. Y ahí está el detalle, pero vamos a dejarlo aquí para que la hermana Dinia continúe el concepto de diseño. Gracias, profeta Lucía. Bueno, haciendo referencia a lo que dice la profeta Lucía, también parte de algunas de las palabras sobre diseño dice que es un trazo, es una estructura, un modelo, algo parecido o semejante. Bueno, ¿y qué dice la palabra de Dios sobre nosotros en cuanto a nuestro diseño? Y si vamos a la nueva versión internacional, en el Salmo 139:13, dice lo siguiente acerca de nosotros. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en mi libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán precioso, oh Dios, son tus pensamientos. Cuando vamos y escuchamos que dice tus pensamientos, va alineado a lo que está diciendo la profeta Lucía. El Señor plasmó su pensamiento, su visión en nosotros. Nosotros somos esa visión de Dios. Nosotros somos ese diseño de la creación de Dios y estamos en este tiempo, en este momento, con un diseño específico de lo micro a lo macro, ya sea a nivel personal, en nuestras vidas, en nuestras familias, pero también en nuestras ciudades y más allá podemos decirlo para las naciones. Hay un diseño que Dios estableció antes de que naciéramos, antes de que existiéramos, ya estaba escrito ese diseño en nosotros y lo podemos ver desde el Génesis. Entonces más adelante vamos a ir desarrollando el tema conforme se va a ir abriendo cada una de las opiniones o investigaciones que hemos hecho para este tema tan interesante. Sí, qué lindo, ¿verdad? Y qué precioso saber que Dios es un diseñador, que ha diseñado planes para nosotros. Desde antes de la fundación del mundo ya Él había hecho un diseño, un mapa, un trazo, cosas lindas que Él planeó. Aún dice una versión que somos poesía, que somos poesía de Dios. Explicaba yo el programa pasado, porque Él nos profetizó en el vientre. Él nos cantó, dice la versión hebrea, que Él nos cantó. Entonces, somos poesía de Dios, somos creación de Él, somos diseño del Señor. Y así como Él tiene un diseño para nosotros, tiene un diseño para nosotros. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo vamos a conocer? Lo más importante, empecemos por ¿cómo podemos saber cuál es el diseño de Dios para nuestra vida? Lucía.
Amén. Bueno, qué importante. Vamos a hacer un pequeño resumen para comprender y poder responder y que las personas que están ahí conectadas puedan tener también esa parte bien entendidas, para que no haya confusión y conflicto en la mente, en el espíritu. Y como decíamos, ¿verdad? Mucha gente no sabe cuál es su diseño de vida. Es muy interesante que vemos que el diseño tiene que ver con una planificación, ¿verdad? Tiene que ver con modelos, tiene que ver con estructuras, tiene que ver con un sinnúmero de cosas, de elementos importantes, ¿verdad? Que nos lleva a formar o elaborar un diseño. Muy bien, vamos a poner un ejemplo para que podamos, de hecho la escritura, para comprender que Dios es un Dios de diseños y qué más que lo vemos desde el Génesis, donde el Eterno comienza en Génesis capítulo 1 y en el principio de la creación, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primero que todo, el Señor no se sacó nada de la manga, ni nada al tanteo, ni tampoco vino a dar vida o crear cosas sin un diseño. Ya Él había determinado, ya Él había hecho un diseño para el ser humano, ya había trazado toda una arquitectura, ¿verdad? Una ingeniería, podemos decir, dentro de un diseño. Ya había contratado a los primeros arquitectos, a los primeros ingenieros y maestros de obra para llevar a cabo toda la creación que él hizo. Y vemos la magnífica creación desde el Génesis, ¿no? Entonces, todo lo que Dios hizo, el huerto del Edén, cuando él comenzó a hablar y a darle orden a los animales, a las aves, que verdad, a la tierra, a la semilla, y cuando forma al hombre y a la mujer y les da un mandamiento, les proporciona toda una forma de vida, de cómo ellos iban a vivir, a permanecer a salvos en el lugar donde él había diseñado. Entonces partimos de ahí que Dios es un Dios de diseño. De hecho, que el primer diseño que él hizo fue al hombre y a la mujer. Aleluya, es el primer diseño de Dios aquí en la tierra llevado a cabo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice así en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra imagen es un sinónimo de diseño. Dice, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Por eso este pasaje muestra que el hombre lleva la imagen de su creador. O sea, nosotros somos portadores del diseño original de Dios. Usted y yo somos el diseño original de Dios porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando al hombre se le es revelado esa imagen y semejanza de la creación, nuestras vidas dejan de ser unas vidas comunes y corrientes. Dejamos de vivir y andar viviendo y participando en un antidiseño que posiblemente tiene que ver con todo el sistema del mundo, todo lo que en el mundo hay. Cuando hablamos de mundo, estamos hablando de un sistema corrupto, corrompido, pervertido de alguna manera, ¿verdad? Porque luego de la caída de Adán, vemos que todo vino a ser un caos, un desorden, etcétera. Por lo tanto, el primer Adán que pecó, cometió iniquidad, a causa del pecado de Adán y de Eva, por supuesto, toda la humanidad entró bajo maldición. Pero ya el Padre dice que había preparado otro diseño. Aleluya. Su Hijo ya había preparado un diseño original también desde antes de la creación del mundo, desde antes del diseño del hombre y de la mujer, desde antes que Él diseñara todo el universo, las galaxias, antes de que Él diseñara, dice que Él diseñó un cordero inmolado, dice, y fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, al Cristo, al Mesías, al Redentor de toda la humanidad, de toda la tierra. Entonces, de ahí partimos que Dios es un Dios de diseño, un Dios que ha planificado todo de la eternidad a eternidad. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos descubrir cuál es nuestro diseño? Primero tenemos que descubrir cuál es nuestro diseño original. Y ahí está.
creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo vamos a descubrirlo? Por revelación, porque eso no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, estando sumergidos en pecado, estando sumergidos, porque el pecado lo que hace es alejarnos de Dios. Dios no se aleja de nosotros, pero el pecado nos condena, el pecado nos avergüenza delante del Padre, delante de su presencia, y eso produce un abismo entre mi persona y Dios. Por lo tanto, el Padre lo que Él quiere es continuamente revelarse a nosotros, revelarnos ese diseño, como decía nuestra hermana y profeta Dinia Castro, aleluya, hablaba de planes, ¿verdad? Y de planes macro, ¿verdad? Planes universales, continentales, de generaciones en generaciones, pero también el plan o diseño micro que tiene que ver con el personal, tiene que ver con el diseño de la familia. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a ir descubriendo? Primero, a abrir tu corazón y humillarte delante del Creador, reconocerlo, no solamente creer que Él es el Dios, el Todopoderoso, que envió a su Hijo para redimirnos. No es solamente una creencia, tiene que ser revelada una redención total a nuestras vidas para que haya un cambio de pensamiento, hay un cambio total en mi manera de vida, en mi lenguaje, en todo mi entorno, mi ecosistema tiene que cambiar, el ambiente, el clima, todo tiene que ir cambiando, preparando el momento, es como cuando usted va a tener una fiesta porque usted cumple años o porque alguien muy especial cumple años, usted ese día prepara su casa, la limpia como nunca antes, la arregla como nunca antes, compra lo mejor de lo mejor para poner bonita esa casa, ese lugar, los mejores manteles, las mejores mesas, la mejor vajilla, la mejor comida. Entonces, así pasémoslo al paralelo espiritual. Así debiésemos prepararnos nosotros, preparar ese corazón, esa mente, todo nuestro ser, preparar para tener una fiesta con el Señor, una fiesta, un encuentro personal con Él, porque cada vez que Él se revela a nosotros, Él nos revela su diseño y nos revela nuestro diseño, el propósito de Dios. Así es. Y yo creo que las personas que están ahí están siendo fortalecidas, están siendo edificadas. Ser edificadas significa que lo que estamos hablando está llenando tu corazón, está llenando tu mente, está llenando tu espíritu, esa parte espiritual que Dios puso dentro de nosotros. Y cuando Lucita hablaba acerca de que Dios quiere revelarnos ese diseño, ese mapa, esa ruta para nuestra vida, pero la hermana Dinia, yo quiero que nos explique y que le explique a las personas preciosas y lindas que nos escuchan y que nos ven, cómo es esto de que nosotros los creyentes hablamos de que Dios se nos revela a nosotros, cómo es que Él nos revela ese diseño, qué significa eso para las personas tal vez que tal vez nunca han ido a una congregación o que han ido muy poco, que usted me les puede explicar qué significa. ¿O claro cómo lo podemos saber? Claro que sí. Bueno, aunado a lo que está diciendo la profeta Lucía, podemos ver en Génesis 1, en el versículo 26, que el Señor dijo, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, a los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que den fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Desde el principio podemos ver que Dios dio un orden y dio una orden. Entonces, la tierra tiene que producirnos a nosotros. Nosotros tenemos que dominar, que sojuzgar. Podemos decir también que el Señor nos ha dado esa potestad para que nosotros seamos fructíferos en esta tierra. Pero si yo no conozco cuál es mi diseño en un momento determinado, entonces yo no puedo reclamar lo que es mío.
Yo no puedo darle la orden a la tierra que Dios desde el principio dijo que yo le diera, que ella tenía que darme fruto, que ella tiene que producir. Y entonces, ¿cómo descubro, cómo sé yo que hay un diseño en mi vida? ¿Cómo puedo saber cómo plasmar ese diseño? Entonces, Dios nos ha dado a nosotros destrezas. La tierra tiene que producir, pero yo también tengo mis dones, mis destrezas, habilidades, todo aquello que Dios me ha dado para que yo produzca. Y todas esas habilidades también Dios ha depositado en nosotros una pasión. Entonces, cuando Dios nos da a nosotros un diseño, nosotros en la búsqueda de ese diseño, como decía la profeta Lucía, es en aquel encuentro, en aquella intimidad con el Señor, donde yo le digo al Señor que me vaya revelando cuál es el propósito de Él para mí en esta vida, para mi casa, mi familia, mi nación. Y Dios, al irme revelando, yo voy a irme instruyendo, yo voy a ir formándome para ser efectiva en ese diseño, para que ese diseño sea activado en mí, pero a través de esos dones que Dios me dio, yo puedo entender y comprender cuál es el diseño. Un ejemplo, en mi vida personal, yo anteriormente, desde niña, siempre tuve el deseo de estudiar, pero yo no lo hacía después de un tiempo porque creí que ya no lo podía lograr y había muchas cosas que se imposibilitaban. El Señor fue poniendo en mi corazón que yo debía de seguir ese sueño, que yo debía seguir eso que yo tanto anhelaba. Y en intimidad con el Señor me reveló en algún momento que yo tenía o debía empezar a estudiar. Y entonces, en medio de esa palabra, de ese mover de Dios en mi vida, yo di inicio a esa travesía de empezar a estudiar. Y empecé a los 40 años, di mi inicio y creí en la palabra que Dios me había dado y en las habilidades y en los dones. En medio de inseguridades, con más de 20 años de no estudiar, más de 30 años de no tocar un cuaderno, y el Señor me dio la habilidad y empecé de séptimo, octavo, noveno, décimo, y luego ingresé a la universidad, y ahora ya, para gloria y honra del Señor, ya soy una licenciada en Derecho y voy por más, pero yo voy en búsqueda de lo que el Señor habló para mi vida. Yo me tengo que preparar para ese momento y le pedí al Señor que me supliera todo lo que yo iba a necesitar durante el camino, y también me dio esa pasión. Muchos disfrutarán de ir a una playa, yo disfruto de estudiar, yo disfruto de adquirir conocimiento, yo disfruto de ir a hacer un examen, de estar de lleno en el estudio. Entonces ahí yo descubrí cuál era el propósito de Dios, cuál era mi diseño, e empecé a accionar y a obedecer al Señor en medio de esa palabra que el Señor me dio. Amén. Eso es poderoso. Quiero añadir algo ahí tremendo. ¿Cómo podemos nosotros o cómo podemos pedirle al Señor, o qué es revelación? ¿Cómo puede ser revelado el diseño? Como decía ahora la profeta Dinia, es el conocimiento de una verdad. La revelación es conocer, tener el conocimiento de algo nuevo, de algo que yo no sabía, ahora lo sé. Ahora lo entiendo, ahora lo comprendo. Un ejemplo de eso vemos en Efesios 2:10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, perdón, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí claramente se nos revela el propósito por el cual fuimos creados, ¿verdad? Dice, vuelvo a repetir, porque somos hechura suya, creados a imagen y semejanza, creados en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la imagen de nuestro Padre Celestial. Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre, y nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Entonces,
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos. Obras tiene que ver con planes, diseños, estructuras, proyectos. Entonces, aquí se nos está revelando una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es la imagen y la semejanza de Dios? Dice que la imagen es creados en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y esto es una revelación, porque si no lo sabías, ahora ya tú lo sabes. Y por eso no podemos vivir nuestra vida en un antidiseño, viviendo nuestra vida conforme a lo que yo creo que es mi vida, a cómo va saliendo las cosas, así va, voy creciendo y desarrollándome en lo que va saliendo en el día a día. Entonces, en el día a día es porque no tenemos la revelación del diseño. Aquí estamos hablando del diseño original. Esto es revelación. ¿Qué es revelación? Algo que no sabía, ahora lo sé, ahora lo comprendo. Y luego, conforme nuestra rendición al Señor, conforme nuestra humillación, le permitamos al Señor que traiga orden en nuestro interior, que traiga sanidad, que traiga liberación, que traiga una reeducación, una regeneración, una completa restauración en nuestras vidas. Entonces, entre más nosotros saquemos todo el antidiseño, vamos a poder ver el diseño de Dios, vamos a poder comprenderlo, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces, a mayor revelación, la revelación en Dios es progresiva, no te quedas aquí, sino que es progresiva, y a mayor revelación, mayor autoridad el Padre nos va dando a cada uno de nosotros. ¿Para qué la autoridad? Para usar, dice, usar el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús, todo lo que pidamos al Padre, Él nos responde. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, el Padre Celestial va a discernir cuál es la intención de lo que estamos pidiendo. Por supuesto, estamos hablando de cosas sobrenaturales, de cosas de santidad, de cosas que nos convienen a nuestra vida, hablándolas en términos espirituales, porque las cosas materiales son añadidura que el Padre, dentro de todas las prerrogativas que le da a todos sus hijos, a nosotros como su pueblo, son las añadiduras, que son prerrogativas, son regalos de Dios, son dones del Señor, son cosas que Él ha preparado para todos nosotros, son galardones que Él nos da. Cada batalla que libremos, cada vez que resistimos al enemigo, cada vez que resistimos el pecado, cada vez que nos resistimos a volver atrás, cada vez que nos resistimos a confesar cosas negativas, a confesar antidiseño, ahí resistimos todo eso y el Padre Celestial nos galardona. Puede ser que esos galardones nos los den aquí en la tierra. Puede ser que hay un sinnúmero de galardones que habla Apocalipsis capítulo 2 y 3, donde el Padre Celestial preparó galardones para todos los valientes, para todos los que resistan al mundo, al sistema del mundo, al pecado, la corrupción, toda la inmundicia que ha sido preparada para que el hombre se deforme, para que el hombre entre en una cultura de las tinieblas, que camine su vida sin propósito, sin Dios, sin sentido. Entonces, para eso, dice la Escritura, apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas esas obras de maldad, todos esos antidiseños en nuestras vidas y hacernos libres para conocer el propósito de Dios, conocer el diseño de Dios. Hermana Inesita. Sí, y bueno, las personas que nos preguntan, las personas que tal vez no conocen mucho acerca de esto, siempre se hacen esta pregunta. Bueno, cuando ustedes hablan de que Dios me reveló o que Dios nos revela el diseño, entonces quiere decir que podríamos explicarles a las personas que el de que Él nos revele su diseño es como que si entendiéramos un lenguaje nuevo, el lenguaje de Dios. Pero ¿cuál es el lenguaje del Señor? Lo hablan en las Escrituras. El lenguaje de Dios muchas veces son los sueños, a veces pensamientos que nos llegan, lo que dice la palabra de Dios, el entender lo que dicen las Escrituras a través del Espíritu Santo, que fue el que inspiró la palabra. Él nos va a dar a entender el lenguaje de Dios y eso significa
que Él se nos revela, que podamos descubrir qué es lo que Él tiene para nosotros, todo, porque la palabra de Dios es extensa, habla muchas cosas, muchos diseños, y cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá, ahí el Señor puso diseños adentro de nuestro espíritu. Pero ¿cómo los conocemos? Bueno, como ya dijimos, a través de la palabra, pero a través del Espíritu Santo, que Él nos va a revelar esas ideas, esos talentos que Dios nos puso, esos dones, esas capacidades, esas cosas que nos gustan. A todos nos gustan cosas diferentes, colores diferentes, hacer un trabajo diferente. Como decía la hermana Dini, ella pasó mucho tiempo ahí que tal vez no sabía parte de su diseño, pero Dios se le mostró que ella podía terminar su estudio, podía llegar a ser una abogada. La profeta Lucía, que ella, bueno, mucho tiempo estuvo ahí tal vez estudiando, preparándose, y Dios la fue llevando de nivel en nivel, y ahora ella está disfrutando de haber llegado a un nivel alto donde Dios la había querido tener desde antes de nacer, pero fue un proceso. Pero bueno, entonces, primero que todo dijimos, bueno, que íbamos a explicar a qué nos referimos cuando hablamos de los diseños de Dios. Ahora, ¿cómo los conocemos? Ya dijimos que a través de la palabra y a través del Espíritu Santo vamos a saber esos diseños teniendo intimidad con Dios, ¿verdad? Orando, hablando con Él, adorándolo, estando en su presencia. Pero ahora hay otra palabra que la usamos mucho nosotros en nuestro lenguaje que conocemos, pero que muchas personas también no entienden cuando nosotros decimos que conocemos ahora los diseños. Ahora, ¿cómo los activamos? ¿Cómo le podemos explicar en palabras que la gente comprenda cómo los activamos? ¿Qué significa activar los diseños, ponerlos a trabajar? ¿Qué significa? Amiguitas. Gracias. Bueno, qué importante esto. Ahí está la respuesta del $1.000.000. ¿Por qué? Porque este asunto no es tan fácil, este asunto no es un asunto mágico, no es algo que yo digo y ya va a acontecer. Esto es todo un trabajo arduo, de gran responsabilidad de todo hombre y de toda mujer que asuma esta gran responsabilidad con Dios, ¿verdad? Con el Señor. Porque hay un término muy fuerte que me viene a mi mente, y es cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice en la palabra que no le den las perlas a los cerdos. Porque son cosas que a un cerdo no le va a dar el valor el cerdo lo que quiere nada más es su chiquero, quiere estar refrescándose él en ese ecosistema, en ese hábitat donde él vive, ¿cómo se llama? En el chiquero, pues, que le llaman, ¿verdad? Porque él es un animal que le gusta estar fresquito y que le gusta estar en charco, le llamamos aquí en Costa Rica, lleno de barro y comiendo un tipo de comida de desperdicios, etcétera. Entonces no va a valorar una perla. Para él una perla es algo insignificante. Entonces, cuando se nos es revelado el primer diseño, que es que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ese es el primer diseño, esa es la llave para entrar a conocer los diseños de Dios, porque primeramente el Padre Celestial nos revela en esa intimidad nuestro diseño. ¿Cuál es nuestro diseño? Que fuimos creados a imagen y semejanza, que somos hechos a hechura de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, eso es poderoso, es un gran privilegio que el Padre nos da a todos. Entonces, esa es la primera llave para comenzar a conocer los diseños, o que el Padre comience a revelarnos los demás diseños, porque hay un sinnúmero de diseños. El primero es el diseño personal. Ya lo dijimos, creados a imagen y semejanza de Dios, a hechura de nuestro Señor Jesucristo. Luego el Padre nos va a revelar el diseño del cielo y la tierra. Gloria al Señor. Y dentro de ese diseño va el Señor a
hablarnos, a revelarnos, a darnos a conocer el propósito de Él, el propósito del por qué el cual nos creó en el vientre de nuestra madre, porque muchos conocemos, ¿verdad? Que en este mundo quizás en el vientre de su madre comenzó su mayor batalla de rechazo, la mayor batalla en el vientre, que lo quisieron abortar, un sinnúmero de cosas, y luego cuando dan a luz, cuando el niño nace, quizás nace dentro de un núcleo familiar donde solamente está la mamá, hubo un abandono del padre, quizás dentro de un núcleo familiar donde la mamá ha vivido en pobreza o ha vivido tal vez en riqueza, pero no conoce lo que es el afecto de una madre hacia un hijo, y un sinnúmero de circunstancias que comienza la batalla, la guerra espiritual por el desarrollo y el crecimiento de todos nosotros. Entonces, aquí es donde el Padre comienza a revelarnos el propósito de nuestra existencia, el propósito de vida, donde cuando Él comienza a revelarnos el diseño celestial. Y en la Escritura vemos como el Padre fue revelándole a cada uno de los hombres y mujeres de Dios de fe. Vemos en la Escritura que nada de lo que hicieron, lo hicieron. Aún Jesús dice que Él nada hacía si antes el Padre no se lo decía, sin antes el Padre se revelara. Vemos a un Moisés, vemos todos los 4 primeros libros de la Biblia, sobre todo en el libro de Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Vemos toda la estructura, vemos todo un diseño que el Padre le reveló a Moisés, el diseño del tabernáculo, y el Señor le dio medidas exactas de cada una de las cosas de las cuales iba a darle a darle tangible, ¿verdad? El diseño fue espiritual, pero Moisés lo llevó a cabo en la tierra. En el desierto levantó el tabernáculo y lo levantó conforme al diseño que el Padre le reveló, le mostró. ¿Por qué? Porque él fue obediente a la primera instrucción que el Señor, porque le mostró cuál era su diseño, porque aún el diablo que lo quiso matar desde su niñez, él ya tenía un plan y un propósito en Dios de ser el libertador del pueblo de Israel en Egipto, aunque no fue fácil. Pasaron aproximadamente, queridos hermanos, 80 años antes de que Moisés comprendiera por completo cuál era su propósito de vida. Por eso le digo, esto no es nada más que alguien venga y ore por ti, o que después de esto que estamos aquí conversando, ya usted diga, wow, yo ya sé cuál es el propósito. No. Esta es una responsabilidad muy grande, personal, que cada uno de nosotros tenemos que adquirir si de verdad usted quiere conocer el diseño de Dios, si en realidad usted quiere conocer su diseño. Y otro de los diseños que el Padre nos revela y nos va mostrando conforme vamos profundizando en él, el diseño del mundo espiritual. Eso es poderoso. Cuando el Padre comienza a revelarle los diseños del mundo espiritual, usted le comienza a encontrar sentido más de existencia a su vida. Otro de los diseños que el Padre nos revela, que son llaves poderosas, es el diseño para gobernar. Es el diseño original. Todo lo que Adán perdió en Edén, en el libro de Génesis, capítulo 3, ahora en Cristo Jesús, el Cristo Jesús ahora nos introduce en el diseño original, porque durante mucho tiempo vivimos en un antidiseño. Ahora el diseño es para gobernar, para dominar, para administrar. Es una completa, hermanas, reeducación, una regeneración. Asimismo, Jesús le dijo a Nicodemo, siendo un maestro de la ley que conocía muy bien la Torá, conocía muy bien los preceptos, mandamientos, conocía muy bien acerca de la profecía mesiánica, pero Jesús le dijo al maestro de maestros en Israel, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, porque si no al diseño del reino de los cielos. Aún entonces, esto, y Nicodemo se quedó, pero ¿cómo? Voy a entrar otra vez al vientre de mi madre. Entonces, él no lo comprendió. ¿Por qué? Porque no conocía aún
su diseño personal. Amén. Entonces, esa es la primera llave. Para conocer los demás diseños, la primera llave es conocer mi diseño personal. ¿Cómo lo conozco? En la Escritura. Creados a imagen y semejanza de Dios. Y ahora esta palabra tiene que ser revelada a mi vida. ¿Cuándo va a ser revelada? Cuando tomamos la responsabilidad de desechar todo ese antidiseño, de desechar de nuestras vidas todo aquello que sabemos, porque dentro de nosotros, dice Eclesiastés 3:11, que el Padre Celestial puso eternidad en todos los seres humanos. Así que no hay ningún ser humano que pueda decir en esta tierra que no tiene algo de Dios en él. Aún los ateos, aún los talibanes, aún en Haití, aún en los que practican el vudú, el satanismo, todo, hay eternidad de Dios en ellos. Lo que pasa es que está dormido y por causa de su pecado están lejos de la presencia de Dios. Pero bendito sea el Señor que les da una oportunidad para arrepentirse a todos. Profeta Dinia. Efectivamente, profeta. Efectivamente, sí. Parte de ese diseño lo podemos saber cuando nosotras tenemos identidad. Voy a hablar en este momento como mujer. Cuando yo tengo identidad de hija de Dios, o cuando el varón tiene identidad de hijo de Dios, no andamos ahí dando tumbos por la vida. Sabemos lo que el Señor nos habló desde Génesis, que podemos dominar, que podemos sojuzgar, que estamos en esta tierra con un plan, con un propósito, que somos a imagen y semejanza del Eterno. Pero para activarlo necesitamos tener y reconocer que solo en Dios lo vamos a poder descubrir. Eso se va descubriendo paulatinamente conforme entramos a la palabra, conforme entramos en intimidad con el Señor, y el Señor nos va a ir revelando conforme va creciendo nuestro carácter a semejanza del Señor Jesucristo, a semejanza de Yeshua HaMashiach. Necesitamos ir formando nuestro carácter, porque no le van a dar una llave de un carro a un niño para que lo conduzca. Necesitamos adquirir también madurez, ir creciendo en la palabra, ir desarrollando nuestra sabiduría para poder, al tener y activar ese diseño, tener también la sabiduría para administrarlo de la mejor manera, y también para poder poner en práctica las destrezas, las habilidades en el mundo espiritual y en el mundo natural al cual el Señor nos otorgó. Podríamos decir entonces, que para activar los diseños debemos de pasar por el proceso de Dios. Que ore por mí para que se me active mi diseño. No, yo tengo que orar, yo tengo que buscar su presencia, tengo que caminar en obediencia y pasar por los procesos de Dios, por decir la evaluación de Dios, y entonces así se van activando, estando en intimidad con Él. Vea, nos queda solo un minuto, así que hace una oración así, de un minuto nada más, porque solo eso nos queda. Hermana. Profeta Viña. Perdón, es que se quedó un poquito y no. Ok, perdón. Bueno, voy a hacer una oración. Un minuto. Un minuto. Gracias, Señor, por la oportunidad de este día. Gracias porque todos a través, Señor, de la oración, que es la llave para que los diseños de Dios sean revelados a cada uno de nosotros. Hoy, Señor, tomamos la responsabilidad de introducirnos en tu presencia, de orar día y noche, Señor, trayendo esos diseños para mi vida, para mi casa, para mi familia, para mi nación, para mi vida personal y para mi vida espiritual. Te damos gracias, te pedimos tu cobertura, tu protección, y que esta palabra, Señor, cobre vida en cada uno, Señor, de aquellas personas que la han escuchado. Bendigo a Inesita, a este programa, a la profeta Lucía y a cada uno de los participantes, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, que Dios me las bendiga. Muchas gracias, profeta Lucía, profeta Dinia, muchas gracias. Que Dios me las guarde y bendecimos a cada persona. Y creo que vamos a hacer otro programa para continuar con el tema. Pero por el momento, un gran abrazo para todas las personas. Dios me los bendiga. Has venido a visitar